Hola. Bueno, vamos a empezar con la primera mesa redonda del día. Os dejo con Gema García, responsable de Cultura y Talento de ATISA. Buenos días a todos. Bueno, hoy estoy no con responsables de recursos humanos, con arquitectos. Vamos a hablar de construir. Vamos a hablar de construir organizaciones desde los valores compartidos. Como ya me han presentado, soy Gema García, trabajo como responsable en el área de soluciones de cultura y talento. Feliz de poder desarrollarme en una corporación con 45 años de historia, en el que trabajamos aquellos procesos esenciales, desde todo lo que tiene que ver con la parte de externalización a través de BPO como la nómina, hasta, ¿por qué no?, transformar organizaciones, que es a lo que me dedico, me apasiona y de lo que creo que vamos a hablar un poquito hoy. Así que bienvenidos a todos. Me vais a permitir que lea, aunque va totalmente en contra de la comunicación, pero no quiero perder ningún detalle porque todos ellos me han hecho apuntes de lo que yo hago es esto, mi puesto es este y no quiero confundirme, ¿no? Quiero cuidar este momento. Os presento en primer lugar a Lidia González Sanz, HR Manager en Loewe, amante del mundo de la moda, con una carrera marcada por el dinamismo de las startups y el arte de combinar personas y creatividad. Bienvenida, Lidia. Gracias. Antonio Buenos Gómez días. de la Bárcena, responsable de personas, no me equivoco, Antonio, de España, en Just Eat Takeaway. Es un entusiasta del entorno digital, orientado a impulsar equipos de alto rendimiento y con un crecimiento sostenible. Bienvenido y muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Nos sigue Carlos de Juan, director de Persona en Civitatis. Ha recorrido un viaje profesional que va desde el emprendimiento hasta las grandes corporaciones, siempre con la maleta llena de ideas, proyectos centrados en personas, y gracias por animarte a empezar a moverte en esto de los eventos. Bienvenido, Carlos. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Quiero acompañar especialmente a José Luis Ajenjo. Ajenjo, es complicado el apellido. Responsable del área de diálogo social en Grupo ESIA, con muchísima experiencia trabajando en impulsar políticas y mejoras que transforman el día a día los equipos. Y como hoy, que vamos a hablar de emociones, los dos nos estrenamos en esa primera vez, Sí, que es única, especial y que comparto contigo, así que encantada de tenerte y Muchas muy valiente gracias, por tu muchas parte. gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esta mesa se va a centrar en algo que creemos que es una tendencia. De alguna manera también todos sentimos que la relación con los entornos laborales ha cambiado sustancialmente. Sabemos que tenemos muchísimos retos. Mi misión hoy es retar a estos 4 ponentes a que nos compartan cosas y nos digan cómo enfrentan ellos esos retos, pero tiene que ver con que trabajamos en entornos diferentes, ya no solo en presencial, en zonas muy distintas. Lo que buscamos del trabajo es muy diferente según nuestra mirada, son entornos muy diversos. Bueno, ahí tenemos muchísimo reto, porque lo que queremos y pretendemos es que todas estas personas sientan de manera individual que pertenecen a un todo y que tienen un objetivo común. Así que voy con nuestro, ¿cómo podemos decir?, experimentado en la mesa de Factor Humano. No sé si es bueno o malo. Antonio, quiero saber cómo conseguimos resolver ese reto cuando hay tanta diversidad, tantas cuestiones diferentes, y cómo hacemos sentir únicos y aunar el que todo el mundo vaya hacia un equipo consolidado y común. Bueno, pues buenos días a todos. Yo voy a aportar mi granito de arena de lo que creo que es la clave, ¿no? de mover y ese sentido de pertenencia realmente exista en todas las organizaciones, que cada vez sabemos que es más difícil, ¿no? A pesar de esa distancia, ¿no?, física en muchas ocasiones, o esa diversidad de diferentes tipos que tenemos dentro de las organizaciones. Yo creo que hay un elemento clave para mí, y es que la compañía le dé el mismo valor a los resultados que a la forma en la que consigue esos resultados, ¿no? Vivimos en el cortoplacismo, queremos resultados ya, y a veces esos resultados pasan por encima de muchas cosas que no deberían suceder dentro de una organización, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? En un doble plano. Y al final me diréis, ¿la comunicación es suficiente? Pues os digo que no, no es suficiente. Y lo tienes que integrar dentro de algún proceso esencial de nuestro área, ¿no? Y nosotros lo integramos en un doble plano dentro de lo que es el proceso de evaluación de desempeño, para que ese sentido de pertenencia y esos resultados no solo hablemos del what, lo que llamamos el what, el qué, o sea, cuáles son esos objetivos, qué KPIs tienen, sino cómo se van a conseguir esos, que son lo que llamamos el how, el cómo. Entonces, esa doble dualidad es lo que nos permite
evaluar el desempeño en ese doble plano, ¿no? Y tiene tanto peso uno como otro. O sea, es decir, el hecho de que un equipo sea overperformance y tenga unos objetivos, si lo consigue a base de alguna manera pasar por encima de otro equipo, eso en nuestra compañía eso no funciona y eso no se premia ni se reconoce. Al final lo que hacemos es que el peso de ese how, el cómo, y ese how, me diréis, bueno, ¿y cómo lo hacéis? ¿No? Pues básicamente trabajando con mucho foco en los comportamientos que nos llevan al cumplimiento de esos objetivos. Y son comportamientos tangibles, como por ejemplo hacer simples las cosas, ¿no? Y trabajamos no en 10 ni en 20, trabajamos en 3 o en 4 y vamos modulando la dirección de ellos a lo largo del año en función de cómo vamos en la consecución de esos objetivos. Con lo cual, os traslado un poco qué es lo que hacemos y qué es lo que yo creo que realmente funciona en las organizaciones para que haya ese sentido de pertenencia. Porque cuando la cultura se vuelve tangible a través de ese what y ese how, ese qué y ese cómo, realmente el sentido de pertenencia existe porque se está creando una comunidad de valores que es lo que hace que realmente la gente se quede en una compañía y esté a gusto trabajando en ella. Con lo cual, no me voy a extender, podría seguir hablando un montón porque me encanta hablar, pero creo haber dado alguna pincelada de cómo nosotros trabajamos ese sentido de pertenencia y hay que integrarlo en algún proceso clave dentro de vuestra función de recursos humanos. Si no lo hacéis de esa manera, no va a funcionar nunca. Así que nada. Gracias, Antonio, por esa receta para esos equipos con identidad compartida. Muchísimas gracias por la generosidad y la idea. Hay otro reto que es importante también y que todos vivimos de alguna manera y tiene que ver con que los entornos, los ecosistemas en los que trabajamos tienen una alta intensidad en cuanto a los cambios, la volatilidad, la velocidad cada vez es más intensa. Y ahora quiero retar a Carlos y preguntarte que nos des ahí un poco esa receta de cuál dirías que es la mayor transformación que vive o ha vivido la dirección de personas. Justo antes que nos juntábamos, bueno, buenos días a todos, encantado de estar aquí. Y antes que nos juntábamos hablábamos de esto, ¿no? De los cambios y cómo, y lo hablaba con Lidia, una de las habilidades que tienes que tener es que te tienes que adaptar. Y creo que nosotros en nuestra profesión justo, y vosotros y vosotras lo habréis vivido, de repente vienen cosas que súper inesperadas, de pandemias, teletrabajos, IAs, historias varias que no teníamos un comparable detrás y que nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, creo que esa volatilidad es muy real y creo que antes en nuestra profesión era, bueno, se decía, hay que adaptarse. No, pero es que ahora es como la base de todo, porque todos los días hay algo y es nuevo y sale no sé qué historia y no sé qué... y nuevas leyes y regulaciones como las que todos y todas conocéis que viene este verano en junio, por ejemplo, a la que también hay que adaptarse. Entonces, creo que esa habilidad es como súper clave. Y una de las cosas, me preguntabas por la receta, es verdad que es muy complicado. Ahora me encontraba, antes de entrar aquí, a una compañera de profesión que decía, me gusta venir, no sé si está hoy aquí, no sé, o ha ido a la otra mesa, pero me decía, me gusta mucho venir porque saco muchas ideas, pero la realidad es que luego cada organización es de una manera y lo que te vale a ti no me vale a mí. Pero bueno, yo me las apunto todas y luego veo. Entonces, creo que también dentro de la receta hay que adaptarse mucho. Y la última cosa que quería decir, con un ejemplo que sí que es una receta que aquí funciona, es que para adaptarte, nosotros en Civitatis, no sé si conocéis esta empresa, la de los viajes, bueno, se dice mucho en la empresa llevar la camiseta puesta. Este empleado lleva la camiseta puesta, este no lleva la camiseta puesta. Y es una cosa que luego es real porque como que te obligan a ir con la camiseta puesta. Cuando tú sales, no, es que tienes que... Carlos va a hablar a tal. Toma, pues tienes que ir con la camiseta puesta, ¿no? Creo que el sentido de pertenencia de llevar la camiseta puesta hace que cuando viene un vaivén y vienen unas curvas como todas estas que hemos hablado, tú sabes tomar la curva y el que no lleva la camiseta puesta se sale, ¿no? Y ahí está un poco la identidad de decir, bueno, pues nos ha tocado esto, pues tomamos la curva juntos con la camiseta puesta, ¿no? Gracias. Yo diría, Carlos, que el liderazgo con el ejemplo, tú vienes hoy con la camiseta, así que ahí estamos. Es lo que les decía, yo vengo aquí y no me pongo la camiseta y me hace una foto sin la camiseta puesta, digo, vamos, No la que me estar. cae es fina, ¿no? Entonces digo, no. Todos la camiseta puesta, empezando desde arriba, ¿no?
José Luis, en esto que es cultural, que es algo intangible, hablaba antes Antonio también, convirtiéndolo en tangible a través de los procesos de recursos humanos, ¿cómo gestionamos esos procesos, manteniendo nuestra capa humanista y haciendo que los procesos sean coherentes con esa cultura como punto de conexión con los empleados? Cuéntame, ¿hay alguna receta también? Bueno, yo creo que, como comentaba Carlos, con esta época de cambio, de volatilidad, creo que lo que no podemos perder es la coherencia, ¿vale? Estos cambios tenemos que mantener nuestra identidad y luego ya podremos adaptar todos los procesos, adaptarnos a las nuevas leyes, a los nuevos cambios, pero si mantenemos esa coherencia, que al final es la cultura, el modo de tratar a las personas, el modo de relacionarnos entre superiores y el personal, pues podremos adaptar todos esos procesos a esos cambios, ¿vale? Porque al final lo importante es eso, para no perder ese toque humanístico en toda la cultura empresarial, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, Lidia tiene mi pregunta favorita, la pregunta fondo de armario, Lidia, que nos pega muchísimo. Sí, sin duda. Y me voy a lanzar a preguntarte sobre 2 retos. Uno es el primero, que es mi pregunta, como te digo, favorita, y la siguiente es un poquito más valiente, ¿vale? Espero que aceptes las 2. La primera es que si te tuvieras que quedar con una sola razón, ¿cuál dirías que es el motivo por el que alguien se queda en una empresa? Y me lo guardas, ¿vale? ¿Solo un motivo o el que creas que es más importante? Quiero saberlos. Además, es que me lo quiero quedar como información de por qué se quedan. Y bueno, siempre pensamos que la fidelización tiene como 2 caras, ¿no? Por un lado, esa parte más de satisfacción que tiene que ver con la parte salarial, le apuntábamos antes sobre la transparencia y demás. Y luego esa parte motivacional, ¿no? Esa parte también que tiene que ver con lo motivado que estoy por quedarme en la corporación. Sé que sobre esto hay una porra. Hay apuestas, hay diferentes miradas y yo tengo la mía, pero quiero saber la tuya, Lidia. ¿Por qué se quedan? Y si tienes que apostar por satisfacción o motivación, ¿cuál crees tú que es el movilizador de la cultura? Para mí, al final, si tuviese que quedarme con una razón por la que las personas se quedan en las empresas es porque se sienten con pertenencia, o sea, es decir, que pertenecen a esa empresa, que tienen un impacto y se sienten escuchados. O sea, creo que esto es muy clave. Al final, el salario está claro que es la base, es muy importante, tampoco nos vamos a engañar, es por lo que todos trabajamos, entonces al final esto es importante, pero creo que la motivación a largo plazo no viene tanto por eso, sino que viene por otros pilares, ¿no? Y en mi caso yo destacaría el impacto, o sea, es decir, que lo que tú haces tiene sentido dentro de la empresa, que no eres una pieza anónima, ¿no? Que al final lo que haces tiene un reflejo directo, o sea, creo que esto es importantísimo. Luego el sentido de pertenencia, que hemos hablado antes, el formo parte de algo, formo parte de un equipo, tengo como todos estos comportamientos compartidos y al final esa parte más emocional. Y luego para mí esencial el sentirte escuchado. O sea, creo que al final no es solo estoy informando, es estoy de verdad escuchando. Y eso pasa porque las personas se sientan con la libertad de expresar ideas, sus necesidades, las dudas que puedan tener y que en la medida de lo posible se busque también ciertas soluciones, o sea, que haya una respuesta. Porque si las personas al final no ven esto, o sea, no ven esta escucha, no van a tener vale, mi voz, o sea, me siento escuchado, al final, bueno, mi persona es importante y ese encajo aquí, que creo que es esencial. Entonces, bueno, yo creo que nosotros en Loewe al final estamos poniendo como muchísimo el foco en esto, en tener este tipo de conversaciones, también bueno, en ese feedback también continuo, en también tener ciertos comportamientos de managers que acompañarles en esto y que ellos lo bajen a los equipos y también en que las personas sientan que el desarrollo no es solo por parte de sus managers, sino que ellos también tienen que tener un papel. Entonces, yo diría que es esto. ¿Te quedas con motivación o con satisfacción? Me quedo con motivación. Gracias. Bueno, como es mi pregunta y quiero hacer un pequeño estudio rápido, no puedo preguntar al público ni tomar una muestra, pues voy a haceros una ronda rápida a los caballeros de esta mesa. Y quiero 2 tips, os podéis alargar un poquito. Como sabéis, ¿por qué se quedan? Satisfacción o motivación, humanismo, economía o humanista o economista. Quiero tener la opinión de los 3, así que por favor, adelante. ¿Voy yo? Vale. Pues a ver, yo creo que lo importante es al final tener ese equilibrio entre lo que tú aportas y lo que te aporta la empresa, eso de base.
como dice Lidia, es esencial el salario, eso, eso está claro, pero al final, a largo plazo, el sentimiento de permanencia en una empresa, de decir, oye, yo me quiero quedar aquí, viene de esa motivación del desarrollo que te da esa compañía, del trato diario con tus compañeros, de sentirte en un equipo. Por lo tanto, yo estoy con Lidia y me quedo con la motivación. Va ganando el corazón. Sí. Carlos, ¿rompes la dinámica o...? Estaba pensando así en romperla. La verdad que son dos cosas, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Desde luego estar motivado cambia mucho y tú sentirte también satisfecho cambia mucho, ¿no? Pero ambas forman parte de esta moneda de llevar la camiseta puesta. Estaba pensando por un poco en otro punto que a veces está escondido por aquí de la satisfacción, y no sé si también os pasa a los que estáis aquí y a los que escucháis, pero hay un punto que es muy clave, que es el mando intermedio, el manager, ¿no? Hace unos, no sé quién me lo decía, esto es como la carne de la hamburguesa, nos da igual el pan de arriba y el pan de abajo en la empresa, pero la carne, joder, como se nos pase, esté muy quemada o no, vamos a tener un problema, ¿no? Y yo creo que este es uno de los grandes puntos también de la satisfacción, ¿no? Sentir que tú tienes una persona por encima que te enseña, te exige, te cuida. Muchas veces caemos, o en empresas que son más pequeñas, el buen manager es el que te deja hacer todo y el que, bueno, tú entra cuando quieras, sal cuando quieras. Y yo creo que cuando tú tienes buena sensación de que has tenido un buen manager, el manager, bueno, también te ha exigido. Por supuesto, te ha cuidado, te ha escuchado, te ha liderado con el ejemplo, pero también te ha dicho, te ha dado feedback, oye, por aquí no, y te voy a acompañar a que por aquí sí, ¿no? Yo creo que, además de todos estos factores, creo que una buena capa de managers es salud garantizada organizacional para el futuro, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. Totalmente. Me incorporas otra variable que ahora hablamos. Terminas el estudio, cuéntame. Bueno, yo sigo apostando también por la motivación. O sea, he perdido, entonces. ¿No? Yo para mí, Es contra uno. la moneda tiene varias caras, no solo dos, pero hablando de estas dos, el salario es la cara de la tranquilidad, ¿no? Al final, pero es cortoplacista, es un factor higiénico, nos ayuda a pagar nuestra hipoteca, nos ayuda a pagar nuestros gastos, pero ya está. O sea, ahí se queda y cada vez tiene menos peso en el conjunto los factores que deciden a uno quedarse o apostar por seguir, ¿no? Y luego está la cara de la motivación, ¿no? O sea, la cara de la motivación que es el compromiso, ¿no? A largo plazo, que es lo que realmente hace a uno quedarse, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo con mi colega, tiene muchísima importancia el que el manager sea capaz de dar propósito a ese equipo, a ese individuo, que tenga impacto, que sienta que mueve la aguja dentro de la organización, cada uno en su nivel de responsabilidad, pero eso es muy importante, que todo el mundo se sienta parte de esa obra para realmente que tenga propósito dentro de la organización. Y solo se puede conseguir a través de tener una capa de managers realmente capacitada, ¿no? Y muchas veces, pues desgraciadamente en nuestras organizaciones, pues hay a veces que vemos las diferencias entre los equipos y eso no ayuda, ¿no? Pero claramente, y en momentos de cambio como los que vivimos ahora mismo, cobra aún más importancia esa figura del manager. Vale, maravilloso que de manera natural incorporemos esta figura del manager y quiero seguir profundizando en esa parte. Desde nuestro rol del área de personas o recursos humanos, ¿cómo transformamos a ese líder realmente en un embajador corporativo de la cultura? O sea, ¿cómo se consigue esa transformación? O sea, tenso un poquito más la perspectiva, si tenéis alguna opinión en este punto. Yo creo que, si puedo, el manager tiene que posicionarse mucho con la empresa, ¿no? Uno de los grandes gaps o fricciones que yo he visto es cuando el manager, cuando baja las cosas, es como le dice al equipo, bueno, pues esto es así y tal, pero ya sabéis, la empresa ha dicho esto, yo no estoy de acuerdo, bueno, pero bueno, nosotros vamos a hacer un poco lo que... Y ese manager outlier creo que hace mucho daño, ¿no? Entonces también hay que tratar de integrar a que el manager,
bueno, pues dentro de su función, además de trabajar en lo que tenga que trabajar, una parte de su trabajo es alineamiento con la empresa, objetivos y defender un poco esa postura. Tampoco hay que defenderla, no me refiero en un concepto así como más violento, sino simplemente, oye, pues la postura de la empresa es esta y hacer un poco que se siga. Yo creo que el manager tiene que posicionarse ahí, ¿no? Y muchas veces al manager, otro de los problemas que yo veo es que le cuesta eso, porque es duro, porque el trabajo de manager no es fácil, porque tú piensas que, bueno, vas a crecer y cuando ya crezca y yo ya ya gestione personas, perdón, ya estaré ya perfecto todo. Y luego te encuentras que gestionar personas es complicado, que se quejan, que tienes que escuchar, que no es tan fácil. Y entonces al manager le cuesta a veces eso, ¿no? Yo creo que ayudarle a que no pasa nada porque tú te posiciones y que podemos estar en desacuerdo mientras mantengamos las formas, contemos las cosas con sentido, argumentemos, pues todas las opiniones son válidas, ¿no? Yo creo que alineamiento del manager ahí perdemos mucho si no lo tenemos, ¿no? Yo creo, a ver, al final la identidad corporativa no se crea con mensajes, se crea con experiencias, con las experiencias que tienen los empleados en su puesto de trabajo diario. ¿Y cómo se transmite eso? A través de los managers. ¿Vale? Por eso es muy importante, como decís, ese alineamiento con la empresa, porque si no luego se transforma todo eso en los llamados reinos de taifas, cada uno va por su lado y es donde generan los problemas y donde desaparece la identidad corporativa. Por lo tanto, para mí es básico hacer una buena formación a los managers y también es importante que tengan cierta flexibilidad para moverse, porque el trabajo lo exige, pero ese alineamiento es esencial. Yo creo también que nosotros como recursos humanos tenemos que saber también las diferencias entre nuestros managers. O sea, es decir, hay personas que pueden haber crecido con la empresa y que por tanto es su primera vez siendo managers y tienen que tener otro tipo de acompañamiento, o managers que tienen más seniority y que tienen comportamientos más adheridos a ellos y aprendidos y que quizás no sean los adecuados o los correctos, y al final lo que necesitamos también es nosotros darles el acompañamiento correcto. O sea, es decir, no todos son iguales, no todos necesitan lo mismo que nosotros, y al final también hay un poco que ayudarles a guiarles para, pues bueno, que estén más alineados con la empresa, que estén más alineados con lo que se decide y también con bueno, en cómo llevar a las personas. Y al final es lo que dicen mis compañeros, es que un buen manager es esencial, y las personas al final, cuando no tienen un buen manager, es muy complicado que se queden, por mucho que les guste la empresa o estén contentos con lo que hacen, y eso es así. Entonces tenemos que dar mucho soporte en esto. Y yo creo que hay que trasladar al manager también que él tiene un papel activo, ¿no? Que no es como la cultura de la empresa, que es una cosa que está en esa nube, que no es nuestra. No, la cultura eres tú, manager también. Sí. Entonces tú tienes un papel activo ahí. Yo recuerdo en un momento junté a, no sé, serían 80 managers, y empecé como diciéndoles un estudio que salió de ADECO que decía, como que cifraba qué porcentaje de rotación era por mal management y por, ¿no? Y entonces se lo puse y es como, veis, o sea, dentro de la tarta, pues, gente es por salario, por teletrabajo, por cosas familiares, tal, y dentro de la tarta hay una parte grande de la tarta que es por management. Y el management sois los que estáis en esta sala. Entonces, hay que visibilizar esa realidad y luego juntos ya vemos cómo lo hacemos y acompañamos y nos dais feedback y entre todos, pero que ese papel activo no es como, no, se van porque ya, bueno, ¿y tú qué pintas algo o nada? Ah, bueno, algo sí, ¿no? Bueno, algo poco, algo mucho, algo medio. Sí. Toma esa información de por qué se quedan. En octavo lugar en ese estudio aparecía el salario, anteriormente estaba el clima de trabajo, sí, el equipo, el manager, bueno, pues había otras cuestiones. Entonces ya en los estudios generales también la motivación gana, ya por dejaros también esa información. Sigo muy interesada en saber qué podemos hacer para atraer, para conectar, para fidelizar, para unar miradas. Entonces, querría saber qué rasgo creéis que tiene que tener hoy en día una corporación, o incluso si nos ponemos a pensar en el futuro, qué creéis que va a ser importante, o qué rasgo es importante que tenga una organización para ser capaz de conectar con el actual talento. Bueno, yo por empezar, yo creo que en el mundo que estamos viviendo, con la irrupción tan grande, ¿no?, de la inteligencia artificial, claramente tenemos yo creo que
retos ser organizaciones con marcos flexibles, es decir, ser capaces de, y se dice mucho, ¿no? Pero realmente debemos ofrecer ese marco flexible que permita a la gente empoderarse y tener la suficiente autonomía para sentirse parte del proyecto y de ese propósito de compañía. Y eso para mí es la clave, ¿no? Y luego también mucha autonomía, ¿no? En hacerles partícipes de que parte de su trabajo y esos cumplimientos de objetivos hacen que la compañía sea exitosa, ¿no? Y mucho foco también en capacitar, yo creo que es el gran reto que tenemos, a cada una a su diferente nivel, como decía mi compañera, para que nuestras organizaciones permitan la adopción de la IA a diferentes niveles, con diferentes niveles de capacitación. Nosotros estamos trabajando muy foco en eso y eso va a ser, de alguna manera, lo que va a marcar la supervivencia de nuestras organizaciones en el corto o medio plazo y debe ser algo que debemos poner mucho foco y que también para atraer y retener ese talento tenemos que ser capaces de capacitarles para que este tsunami que estamos viviendo, y yo pongo el ejemplo, sean capaces de surfear la ola. Habrá gente que todavía no sepa nadar, habrá gente que todavía no se haya subido a una tabla de surf y habrá otra gente que ya esté surfeando la ola en lo más arriba, ¿no? Pero este tsunami lo tenemos que saber pasar y está aquí y no espera. Si no somos capaces de hacerlo, nos va a llevar por delante. Contarnos o contar a las empresas qué rasgos creéis vosotros, bajo vuestra opinión, que son importantes hoy en día o a futuro. ¿Cuáles son esos innegociables que tenemos que tener para ser capaces de construir cultura? Yo creo que hay uno también que últimamente le estoy dando vueltas, construir cultura con hacer partícipe a la gente de los resultados, pero en plan un poco sin filtro. O sea, al menos en el entorno así más startup donde yo me muevo, es como, ¿cuánto vendemos? Mucho. ¿Mucho qué es? 1 millón, 7 millones. Bueno, pues ¿por qué no lo decimos así? Pues mira, vendemos tanto, hemos cerrado este mes así. Creo que tú construyes también cultura y haces que la gente se ponga la camiseta cuando conocen ciertas métricas del negocio, ¿no? Y a veces esa opacidad yo dudo que sume, ¿no? Entonces creo que cuando tú al empleado le tratas como una persona mayor y adulta y le dices, bueno, estás en esta empresa vende tanto, gasta tanto, hace esto, y le trasladas cierta, ¿no? Como cierto ownership de las cosas. Bueno, entonces yo lo que hago en el día a día sirve para esa venta, ¿no? Sirve para ese número. Ah, genial, pues tiene sentido. Creo que uno de los ingredientes es para construir eso es trasladar a los empleados esa info de cómo vamos, ¿no? Y a veces esa info es fenomenal y a veces esa info no es tan buena. Bueno, pues yo creo que no pasa nada. O sea, no hay que esconderlo. Creo que la gente te agradece cuando tú dices vamos mal o vamos bien. No sé. Sí. ¿Asientes, Lidia? Sí, es que yo creo que la transparencia es esencial. O sea, al final las personas dentro de la empresa tienen que entender por qué pasan las cosas. O sea, es decir, por qué se toma esta decisión, por qué esta otra. Y creo que es importantísimo el darles también, como dice Carlos, ese ownership, ¿no? O sea, el realmente el hacerles responsables de esto. O sea, muchas veces yo veo malentendidos, cosas que no se han explicado bien, cosas que no se han bajado bien y que al final repercuten muchísimo en bueno, esa motivación, esa pertenencia o realmente en lo que le están percibiendo, ¿no? De la empresa. Y creo que esto también está en nuestra mano el ser así. Creo que esto va a ser cada vez más importante y mucho más con las generaciones que vienen, la verdad, que al final quieren sentirse muy parte de algo. Por dar una cosa concreta sobre esto y aterrizarlo a algo, nosotros hemos montado un panel en el que el empleado puede ver lo que vendemos y cómo lo vendemos. Oye, ayer vendimos actividades en Roma, pues no sé, pues va al panel y, no, pues no vendimos actividades, pues vaya, Roma va regular. Pero sí vendimos en Burgos.
Bueno, al final es su trabajo diario lo que genera eso. O sea, Exacto. Pero es Su importante. que lo ves, ¿no? Exacto. O sea, Sí. que puedan ver los resultados de manera clara y decir, oye, la empresa va así o la empresa en algún momento va peor, pero lo que provoca eso es su trabajo diario, su trabajo del día a día. O sea, que el trabajo diario tenga un propósito, o sea, y que entiendan que vale para algo. ¿Vale? Yo creo que es Sí. importante. Total. Sobrevuela, y eso es lo que quería introducir ahora, de manera natural la parte de transparencia. ¿Creéis en la transparencia? Lidia decía, es muy importante aclarar, decir, contar esa parte de comunicación. Apuntaba antes Carlos que tenemos ahí en junio una normativa que nos va a obligar a este punto transparente. Pero bueno, por irnos a la temática de la mesa, ¿creéis que, y además estando también la parte de diálogo social, no me puedo resistir a preguntar sobre esto, y es, Sí. ¿creéis, y vuelve otra vez la apuesta y la porra, ¿vale? ¿Creéis que la transparencia nos va a conectar o nos va a desconectar de los empleados? Salarial, sobre todo. Claro, salarial. No motivacional. Bueno, no, Es tan fuerte la pregunta que se han Sí. quedado... es que es complicado. Primero hay que saber aún entender cómo se va a transponer esa directiva, que eso... No me valen los atajos. O sea, que aún no lo sé, no lo sabemos las empresas, ¿vale? Pero bueno... Pero perdóname, José Luis, la transparencia como concepto, ¿no? Como valor, un poco Vale, como lo introducía vale, Lidia, vale. sin querer meternos en detalle jurídico, en lo que a nosotros nos compete, que es la parte humanista. Si creemos que ese valor de transparencia absoluta, no sé si hay que llegar al sincericidio, como decía Carlos, pero si creéis que realmente es un valor que va a conectar o es un valor que va a generar más ruido y desconexión en la corporación. También desde vuestra perspectiva, porque sois empresas que representáis una muestra muy diversa, saber un poco también cómo lo vivís desde vuestras compañías es importante. Yo quiero pensar que a la larga conectará. Pero si se transpone y todo se hace en junio y tal, en junio va a desconectar. Sí. Y en julio y en agosto. O sea, vamos a tardar en reconectarnos. Sí. Pero creo que a la larga, Va a haber movimiento. y como es una cosa nacional y que, bueno, que hay que hacer, creo que trataremos de hacerla con el mayor sentido para, es verdad, que no haya brecha, que por eso surge esto y que a la larga vamos a verle resultados que yo creo que sí van a ser positivos, ¿no? Pero no creo que si esto es una cosa de la noche a la mañana, creo que va a desconectar y creo que los que estamos aquí, o sea, nos va a tocar. Sí. Antonio, ¿cuál es tu opinión en este? Sí, yo creo que es un tema muy sensible en todas nuestras organizaciones. Puede desconectar. Yo creo que hay que hacerlo con mucho tacto. Habrá que ver cómo se transpone la directiva, porque luego siempre hay matices y todas las directivas marcan una guía y luego los gobiernos de cada Estado miembro las transponen con una adecuación específica, con lo cual yo creo que toca prudencia, pero sí que vamos en ese camino de, yo lo llamo transparencia radical, y es así, o sea, es decir, hoy el empleado quiere saberlo todo y no todo se puede saber. Entonces, bueno, tendremos que caminar, ¿no?, en esa dirección, pero con cautela, con responsabilidad y sobre todo midiendo muy bien los tiempos de cuándo toca hacerlo, ¿no? Bueno, iremos viendo. Quiero compartir una cuestión que surgió en el backstage de esta mesa, me lo permitís porque lo voy a hacer. Entonces, y tiene que ver con que hablamos bastante y me gusta porque surgió así en una conversación, pues esto es un poco más postureo, ¿no? Como todos entendéis, pero en ese momento lo hablábamos un poco a micrófono cerrado y tenía que ver con ese reto que nos encontramos de la diversidad. No me gusta tanto generacional, pero bueno, sí que hay algunas situaciones que afectan a que nos relacionemos con el empleo desde las diferentes generaciones, también desde los momentos vitales, ¿no?, que es lo que yo creo más auténtico, en qué momento estás y cómo tú, o qué necesidades tienes tú en este momento, pero desde luego que nos exige mucho a la hora de personalizar las políticas, los procesos y demás. Y quería saber cuál es vuestra fórmula mágica o si me deis algún tip para cómo resuelvo desde la parte de recursos humanos el dar respuesta a esa diversidad y mantener conectadas a personas que ven el empleo, la vida y sus necesidades son bastante diferentes. Sí. Yo creo que tampoco hay una fórmula mágica, o sea, eso es
es también adaptarlo a cada organización, pero en Loewe, por ejemplo, tenemos mucha diversidad, o sea, de edad, cultural, de localización y al final pues es cierto que ahí nos enfrentamos pues a un reto, pero es verdad que cuando se entiende que todos al final estamos por un o sea, en el mismo proyecto que impacta y que entendemos bien lo que nos une, es cierto que esa diversidad es que al final, o sea, deja de ser un reto para ser una ventaja, porque realmente nosotros lo percibimos como una ventaja. Tenemos muchísimos equipos, muchos, que tienen esa diversidad y realmente pues tanto de generacional como cultural, súper internacionales y con personas que llevan en la empresa 30 años versus 2. Entonces, al final creo que aporta muchísimo el tener esa mirada diferente, esa experiencia diferente, esos conocimientos diferentes. O sea, nosotros, yo misma como experiencia, personas en mi propio departamento que llevan 30 años, es que lo que me aportan es increíble, porque al final tienen un conocimiento de la empresa y de otro Loewe que no tiene nada que ver con el de ahora, que es impresionante, y eso se ajusta a muchísimos departamentos. Entonces, realmente yo creo que aquí la clave es escuchar todas las voces, entender todos los momentos y que el manager entienda todos esos momentos, que ahí es donde también está la clave y pues bueno, al final yo creo que darle voz a todos. Planteamiento muy positivo, Lidia. Muchísimas gracias. Quiero saber el de todos, así que... Bueno, yo creo que, por supuesto, es algo positivo. Esa diversidad, como dice Lidia, a mí me ha servido mucho desde mis inicios, tener referentes es algo esencial. Yo creo que para adaptar esa diversidad, al principio, o sea, hay que tener algo estructural que reconocemos todos y que valoramos todos, como puede ser la flexibilidad, como puede ser, al final, una buena política retributiva, y luego ya diversos mecanismos que se puedan adaptar según qué generación estemos hablando, ¿vale? Yo creo que una compañía que tenga esa diversidad tiene que tener esas herramientas para llegar a todos y, sobre todo, dar voz a todos. Bueno, la diversidad y nuestra compañía también, como compañía multinacional como Loewe, pues es una compañía diversa en género, pero yo creo que diversidad ya no solo podemos hablar de género, ¿no? O de otro tipo, ¿no? La diversidad es un concepto hoy en día en las organizaciones muy amplio, que cada vez además la propia sociedad lo entiende cada vez de una forma más abierta, ¿no? Y es muy positivo, enriquece los equipos, enriquece las organizaciones. Y yo creo que aquí el reto nuestro está, y nosotros trabajamos en esa dirección, y es un poco trasladando al mundo de nuestra base de usuarios, de clientes, es la hiperpersonalización, ¿no? Para mí, esa hiperpersonalización nos tiene que ser capaces de darnos con la tecla de qué podemos ofrecer a cada colectivo y cómo evoluciona eso, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial, una vez más, nos puede ayudar. A nosotros nos está ayudando a entender mejor a los colectivos tan diversos que tenemos dentro de la organización, con toda la información que tenemos y, obviamente, de forma ética y responsable en el uso de las herramientas. Pero esa hiperpersonalización es la que nos permite entender qué es lo que cada colectivo... porque creemos que lo que quiere una generación Z es lo que quiere una generación baby boomer, pero yo puedo decir que yo me sigo llamando millennial y quizás eso es lo que me hace estar en esta compañía. Entiendo muy bien la diversidad generacional y me sigo sintiendo con ese mindset. Entonces, a mí, porque haya nacido en una determinada fecha, no me pueden agrupar dentro de ese colectivo, con lo cual esa hiperpersonalización te hace también llegar ahí y saber si esa persona está en ese colectivo o no y cuáles son sus factores de motivación en cuanto a quedarse en la compañía o a desarrollarse, con lo cual es una amalgama que no podemos hablar de generación, sino de muchos elementos y características de cada individuo dentro de estas organizaciones que nos hacen proponerle un íter hacia una dirección o hacia otra. Yo estaba pensando en la diversidad que es cultural de cuando tienes también gente remota que no está basada en España, ¿no? Que tiene otras culturas. Cuando fui a Japón, el guía que nos tocó nos decía que en Japón, en ese restaurante, en una zona, bueno, reservaban las mesas dejando el móvil en la mesa.
Oye, yo dejo el móvil que esta mesa está ocupada y luego me voy a por el plato, voy al baño. ¿Os imagináis que en España tú reservas tu mesa dejando el móvil? ¿No? O sea, de locos, ¿no? Entonces, eso es imposible que lo conozcas si nadie te lo ha contado, ¿no? Entonces, yo creo que también la diversidad cultural, cuando tú tienes empleados que están en otros países, es imposible que tú, o muy poco, con poca probabilidad, la norma o el beneficio español, o como tú lo has pensado para aplicar en España, va a servir ahí, ¿no? Entonces creo que también hay que ir con humildad, porque luego pasan cosas tan raras como que reservas el móvil, reservas la mesa con el móvil y tú jamás pensabas que eso podría ser así, no te cabe en la cabeza, pero ocurre, ¿no? Entonces creo que primero tienes esa humildad para conocer lo que no sabes y luego también, sobre todo hablando de diversidad cultural, porque ya Antonio, por ejemplo, cubría mucho o muy bien lo de la parte de diversidad generacional, pero la cultura de otros países es que es muy diferente también de la española, de la latina. Totalmente. Bueno, quiero daros una mirada menos, habéis todo muy positivo, me encanta, pero vamos a incorporar también un factor que tiene que ver con que cuando trasladéis de alguna manera que toda la parte cultural, las conexiones, lo trabajamos desde la parte de la motivación y demás, bueno, pues hay algunas direcciones corporativas que tienen el miedo a perder el control, ¿no? A perder ese control sobre las personas. Hablabais de cederlo también en el manager, de la escucha, de personalizar. O sea, está como todo muy foco en el empleado y eso, bueno, pues hay ciertas culturas que les puede dar miedo, como os digo, perder ese control. ¿Cómo combino que exista muchísimo bienestar y personalización o cuál es el mecanismo, pero manteniendo esa mirada, ese personas-negocio, ¿no? Hablamos antes de economista humanista. ¿Cómo aun pudiendo cuidar y tener muchísima personalización, generando muchísima cultura, puedo mantener un mecanismo de control y puedo de alguna manera apaciguar a esas miradas que dicen, ojo, cuidado, que vamos a perder un poco la visión de los objetivos? Bueno, yo creo que alguien antes lo decía, o sea, hay que llegar a unos resultados, pero es muy importante el cómo, ¿vale? Y yo creo que en ese cómo es donde se tiene que fijar las organizaciones. Es decir, vamos en línea a unos resultados, somos una empresa, hay que conseguir unos resultados, pero focalizar el cómo a través de, nosotros estamos poniendo mucho foco en programas de liderazgo, en programas de acompañamiento y de formación a esos líderes para que, sin perder de vista esos objetivos, no pierdan esa parte humanista y de saber cómo gestionar para llegar a esos resultados de una manera más humanista y más en atención al talento. Yo, andando un poco lo que dice mi compañero también, yo creo que es clave y aquí hay que dedicarle tiempo. Y nosotros dentro del comité de dirección le dedicamos mucho tiempo a definir esos objetivos y es la clave, ¿no? Lo que llamamos los famosos OKRs, ¿no? Objetivos y ahí la clave está en que estén bien definidos y esos bajen hacia abajo de forma coherente y ordenada. Y luego tiene que haber dependencias, esos son objetivos compartidos siempre hacia un mismo resultado, o sea, determinadas métricas financieras. Y eso tiene que estar bien definido. Si cada equipo define sus objetivos bottom up, es que no me sale la palabra, perdonar, en cuestión de abajo arriba y no de arriba abajo, eso es, creo, hay un alto porcentaje de probabilidades de que esos objetivos no se cumplan. Con lo cual, hay que pasar mucho tiempo trabajando en esa definición de objetivos, hacerlos, empoderarles para que sepan que esos objetivos no son objetivos de compañía, objetivos de departamento y objetivos individuales. Y esas tres realidades tienen que convivir para que cuando llegue la hora de medir si se han conseguido o no, realmente veamos que... Porque muchas veces la realidad es que no están bien definidos. Yo diría que un alto porcentaje de probabilidades, hay veces que esos objetivos pues no se definen bien porque no se dedica el tiempo necesario a trabajar sobre ellos. Bueno,
Lidia, ¿coincides? Sí, totalmente. O sea, al final creo que es importante saber a dónde queremos llegar. O sea, entonces, una vez que eso está definido y lo que queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y en qué tiempos lo queremos conseguir, al final dejar también esa flexibilidad, esa libertad que es importante, al final hace que las personas estén contentas, que lleguemos también a esos resultados y hay que dedicar ese tiempo previo a saber esto para luego poder dejar esa libertad. Pero si no existe lo uno, es complicado también que exista lo otro. Genial. Bueno, nos salimos de guión para que cerréis con una reflexión que también queremos que se lleven en esa bolsita de Merchant todos los asistentes. Si la cultura organizativa tuviera una canción que la pudiera definir, ¿qué mensaje o ritmo representaría el valor que más queréis fortalecer en vuestras compañías? Yo para mí la adaptabilidad, o sea, yo es lo que reforzaría y fortalecería. Creo que al final esa capacidad de ajustar, aprender y escuchar es esencial. Hacemos un freestyle, ¿no? Sí. Sería adaptarnos según viene la cosa. Una pelea de gallos nos valdría también. Sí. Gracias, Lidia. Pues yo por mi parte diría que es la coherencia. Y para mí es una sinfonía, ¿no? Es una sinfonía digital, la que estamos viviendo ahora, que mezcla instrumentos clásicos, que es la parte humanista, que es lo que es nuestro core y lo que trabajamos en nuestro día a día, pero también con ciertos sonidos sintéticos de IA, ¿no? Que ya los estamos viendo, ¿no? En la música, pero no debemos dejar de perder que la melodía siempre tiene que ser humana. Entonces, para mí ese es el cierre. Buenísimo, He pensado gracias. muy bien en este cierre y creo que es una mezcla de esos instrumentos tradicionales que todos nos gusta muchas veces oír, con esa sinfonía digital de sonidos que tenemos Esta no la a día de hoy quedamos. en nuestras organizaciones. Gracias, Antonio. Nada. Pues yo muy rápido, si pensáis en plan, ¿qué canciones son las que son más pegadizas? Son como pues la canción del verano, las típicas cosas. ¿Y qué tienen esas canciones? Que son súper sencillas. Y yo creo que muchas veces, y este es uno de los valores que tenemos en Civitatis, que a mí me encanta, que es amamos la sencillez. Y no lo había visto en otro lado. Y a veces es como, vamos a hacer una política, tú subes un ticket aquí que te aprueba tal, luego se descarga, luego uno lo firma, no sé qué, y el empleado dice, y no lo hace. Claro, pues que es una política. Entonces creo que hay que hacer algo lo más sencillo posible, Una reflexión. porque si no, no cala nada. Carlos es despacito. Es de, Despacito, ¿no? por ejemplo. Sería. Bueno, yo diría que al final lo importante es mantener esa identidad corporativa, ¿vale? Independientemente del mundo cambiante en que estamos, es mantener esa identidad como compañía, lo que hacemos bien es lo importante. Y yo creo que ahí se asemeja un poco yo como amante del rock alternativo, es decir, el mercado puede ir por un lado de la música, pero mantiene esa fuerza y pase lo que pase y mantener esa identidad. Muchísimas gracias. Como veis, el aplauso nos indica que vamos fuera de plazo. Os quiero agradecer muchísimo todo lo que habéis compartido. Me he quedado con un estudio, con la porra. Tengo claro que la motivación es lo que lo va a petar. Eso lo tengo clarísimo. Agradezco también saber que el factor humano es estratégico, no es algo puramente decorativo y que seguimos combinando lo humanista y lo economista. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.